Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Son las 9:07 de la mañana del sábado 4 de abril, primer día de la vigencia de la restricción de salir a la calle para mujeres. Recordemos eso, los varones estamos prohibidos hoy de hacer nuestras actividades autorizadas, es decir, comprar comida, ir al banco, ir a las farmacias. Solamente mujeres podrán hacerlo el día de hoy, como todos los martes y jueves y sábados, hasta el fin de la semana próxima. Por otra parte, el día de ayer tuvo lugar la tercera sesión plenaria del Congreso de la República con una agenda que tenía 3 temas. Por una parte, la actividad de la Contraloría en las inversiones que el Estado tiene que hacer en el marco del coronavirus. En segundo lugar, el tema de los peajes. Y en tercer lugar, aquel que había dado lugar a más debates y que tomó más discusiones, el tema de los fondos de AFP. En el Congreso finalmente aprobó por 105 votos contra 4 que los titulares de los fondos de las AFPs puedan acceder hasta un 25% de ellos bajo ciertas condiciones. Vamos a conversar durante el programa de hoy con 3 congresistas que participaron ayer en esta larga sesión del Pleno que se prolongó hasta la noche, y comenzamos con una de las únicas 4 congresistas que votó contra. Se trata de la congresista Zenaida Solís del Partido Morado. Congresista Solís, buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, lo que yo comprendí, muchas gracias, lo que comprendí de la sesión es que ustedes han querido, por una parte, ser fieles al programa electoral con el que fueron elegidos. En segundo lugar, no tomar decisiones precipitadas sobre un tema que puede perturbar la economía del país y perjudicar a los afiliados en las circunstancias que estamos viviendo. Pero explíquenos usted, señora Zenaida Solís, repito, una de las 4 que votó contra este proyecto de ley, ¿cómo vio usted en general, antes de entrar a los detalles, el desarrollo de la sesión plenaria de ayer? Bueno, como era de esperarse, en verdad en la Junta de Portavoces ya se había visto una cerrazón a cualquier opinión que fuera distinta a sacar el 25% de los fondos. No obstante, se acotó a 3 UITs y eso es un adelanto. Lo que sucede, Fernando, y yo lo dije anoche, es que sentimos en el Partido Morado que esta disposición no es justa con los que están sufriendo más hoy día y termina favoreciendo, aunque no del todo, a quienes tienen trabajo y tienen mayores fondos más grandes en las AFP. Me explico. Nosotros lo que queremos no es favorecer a las AFP. Yo siento que las AFP no se han ganado ni la confianza ni la simpatía de los peruanos, que nos han decepcionado, y por eso la desazón unánime frente a ellas. No he encontrado un solo congresista a quien le guste las AFP. A mí tampoco me gustan. Eso quiero empezar diciendo. Pero quiero decir también que a partir de una entrevista que me hicieron, me ha llamado y escrito muchísima gente, entre ellos gente que ha devenido en independientes, que antes estuvo en planillas, cotizaron a la AFP, juntaron un fondo, pero después ya no consiguieron trabajo. En general, gente de 50, 55 años que tiene su fondo ahí arrumado desde hace 5, 7, 8 años. Es un dinero muerto que no le sirve. A la AFP sí le sirve porque lo está contando entre sus activos, pero a los peruanos, a los afiliados, no les sirve de nada porque no les van a dar una pensión con ese dinero. Van a esperar que lleguen a los 65 años para decirle: señor, aquí está su fondito, porque con esto no le alcanza para darle una pensión. Eso es absolutamente decepcionante. Hoy día la SUNAT está haciendo un trabajo muy ágil, está devolviendo el exceso de aportes de quienes han tributado más. Por ejemplo, ¿por qué las AFP, que son fondos de pensiones, que se dedican a dar pensiones,
se quedan con este dinero de las personas. Entonces, lo que nosotros queríamos era que, y hemos presentado un proyecto, queríamos que se incluyera algo de lo que proponemos. Por ejemplo, que el 100% de esos aportantes puedan sacar su dinero en cuotas, por ejemplo, de 5.000 soles. 5.000 soles este mes, 5.000 soles dentro de 1 o 2 meses, 5.000 soles al siguiente. Por la crisis no se va a terminar de una vez. Porque digo, otra vez, esos aportantes no van a tener pensión. Por otro lado, y complementando por lo decretado por el gobierno, que sea posible que saquen 2.000 soles, no solamente quienes aportaron hasta hace 6 meses. Primero el gobierno dijo hace 12 meses, el Partido Morado dijo hace 6 meses, pero como digo, hemos recibido una avalancha de pedidos de gente que hoy día no tiene que comer y la crisis sigue durando. Entonces, hemos puesto un artículo en el que dice que podrán retirar quienes hasta el 31 de marzo, o sea, hasta hace unos días nomás, no hayan hecho aportes previsionales por al menos 3 meses consecutivos. ¿Por qué? ¿Qué significa? Porque eso significa que no son los que no tienen chamba. Eso es lo que hemos puesto. Y además, ellos mismos, y los otros, por supuesto, y todos los aportantes de las AFPs pueden acceder a 2.000 soles para pagar la renta, para pagar la cuota hipotecaria de este mes, del siguiente y del subsiguiente, y hasta que dure la crisis. Porque, otra vez, la crisis no va a ser de un mes. En la estructura de entregas que hemos visto del 25%, hay solo un 11% de aportantes que tienen más de 50.000 soles en su fondo, que se llevan el 48% del dinero que las AFPs van a tener que desembolsar. 48%. Y en cambio, el grueso de chiquitos aportantes se lleva el 11%. ¿Por qué no beneficiamos a los que menos tienen y hoy día la están pasando mal? Y además, a los grandes aportantes los cuidamos de no desmejorar su fondo, Fernando, porque el dinero que sacan hoy es dinero depreciado, porque va a obligar a vender acciones en plena crisis. Eso es. Congresista Solís, si lo que explica usted es tan contundente como usted parece creer, es decir, que la propuesta no era destinada a favorecer a las AFP, sino al contrario, a evitar la falsa ilusión de que se está ayudando a los que menos tienen. Si las cosas son como usted las presenta, ¿por qué convencieron tan poco, incluidos algunos miembros de su propia bancada que votaron contra la posición del partido, que es la que ha explicado usted? Tengo entendido que hubieran sido un poco más de 4, pero hubo algunas ausencias, como el caso del congresista Gino Costa, ¿no? Gino Costa no está asistiendo. El congresista Gino Costa no está asistiendo porque él se niega a asistir mientras haya el coronavirus, porque además hay una disposición que dice que los grupos de riesgo deben cuidarse más, y él se considera entre el grupo de riesgo. Entonces, por eso él no estuvo presente, pero él está absolutamente de acuerdo y posteó con nuestra posición. Sí, he leído eso, sí, por eso lo... Perdón, lo que sí es verdad es que, por ejemplo, Carolina Lizárraga o Angélica Palomino votaron en contra. Entiendo yo por qué tienen compromisos con sus grupos, porque en sus grupos han trabajado el tema de otra manera, no terminan de entenderlo, están privilegiando una posición personal antes que la colectiva. En fin, no lo sé. Ellas tendrán que responder. A mí me parece lamentable que hayan roto la unidad de la bancada, pero ya ese es un tema a la interna, estimado Fernando. De acuerdo, Zenaida Solís. Si se puede mantener en línea, permítame por favor presentar y formular unas primeras preguntas a 2 colegas suyos, el señor Renan Espinosa de Somos Perú y el señor Moisés González Cruz de APP, que votaron a favor del proyecto que ganó respecto a las AFPs. Señor Renan Espinosa, buenos días. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, Zenaida, ¿cuál es su opinión sobre el debate y sobre el voto finalmente? ¿Está usted convencido a 100% o se le suscitaron algunas dudas?
A ver, mire, yo he expresado mi posición que no estoy muy conforme con esta situación dentro de mi bancada, pero de manera disciplinada he votado con ella porque fue la decisión de la mayoría, ¿no? Lo tengo que hacer con claridad y lo he expresado también al interior de mi bancada. Pero sin embargo sí entiendo la gran preocupación que hay con muchas personas que sienten que lo dispuesto a través del decreto de urgencia emitido por el Ejecutivo no le es suficiente y que deberían de poder disponer un poco más de recursos de sus ahorros, que seguramente lo verán en 15, 20 o 30 años, y en estos momentos quieren contar con recursos para tener una mejor tranquilidad en estos momentos de crisis. Yo he opinado que el Estado, teniendo un gran fondo de contingencia, debió asistir en general, como lo está haciendo, a todos los ciudadanos para evitar un problema adicional. Ya tenemos el virus encima, pero viene otro problema económico, de alimentación. Entonces debió trabajarse de otra manera. Trabajar por sectores, por grupos, genera lo que está generando hoy. Mucha insatisfacción de algunos que no le llegan los bonos, a otros que tal vez no le lleguen las canastas, y por eso ahora la gente tiene que echar mano de sus ahorros previsionales, que tienen otro objetivo, pero tienen que echar mano de eso y exigen que se eche mano de eso para poder pasar esta desgracia que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Entonces, de acuerdo, señor Espinosa, permítanos por favor ir a una pausa. Hemos comprendido su punto de vista, usted tenía dudas, pero sin embargo votó disciplinadamente. Luego conversaremos sobre las críticas que ha hecho, y antes de ir a la pausa quisiera darle la palabra para conocer su posición al señor Moisés González Cruz de APP. Señor González Cruz, buenos días. Buenos días, señor Fernando, buenos días a la colega y a todo el Perú que nos ve a esta hora. Sí, muchas gracias. APP en general ha tenido una actitud positiva y colaboradora con el Ejecutivo en todo lo que les ha parecido razonable. ¿Por qué esta disonancia en este punto relativo a las AFPs? Nosotros tenemos una visión de bancada que es la que lo hemos expresado el día de ayer. Estamos convencidos que es justicia que esperan los millones de peruanos que han aportado, y que no podemos garantizar el futuro, que es la finalidad de estos fondos, si es que no vemos primero el presente, porque no hay futuro si no hay presente. En ese sentido estamos convencidos de que esta medida es muy acertada. De acuerdo, vamos a ir a una pausa. Hemos escuchado los tres puntos de vista. Zenaida Solís, que votó contra; el señor Renan Espinosa, que estaba contra pero que votó a favor por disciplina de su bancada; y el señor Moisés González Cruz de APP, representante de Cajamarca, que votó a favor de este proyecto. Retomamos el diálogo con estos tres congresistas después de una breve pausa. Tres congresistas que el día de ayer votaron sobre liberación de una parte de los fondos de las AFPs en beneficio de los titulares de sus cuentas. Retomo el diálogo con el congresista Renan Espinosa. Señor Espinosa, usted ha sido alcalde de Puente Piedra, distrito de Lima, con una gran población, y ha dicho, más allá del tema de las AFPs, que el gobierno falló en no tomar medidas que paliaran las necesidades para el conjunto de la población. ¿Qué hubiera propuesto usted y su partido? Hemos tenido las iniciativas, por una parte, del bono 380 2 veces, y la entrega de dinero a los municipios para que se reparta directamente. ¿Cuál es la propuesta que hubiera hecho usted? Bueno, a estas alturas es muy fácil hacer muchas propuestas, Fernando, porque ya sabemos este conocido refrán, no todos son generales después de la guerra. Y yo entiendo que el gobierno ha tomado las decisiones que en ese momento ameritaban tomar, pero a la luz del tiempo nos queda como lección que se hubieran hecho las cosas distintas de una manera mejor. No digo que se haya hecho mal per se, como una decisión errada, sino que la realidad obliga a tomar decisiones en circunstancias excepcionales que nadie se lo esperaba. Pero a la luz de lo que ha pasado, lo ideal hubiera sido entregar un bono vivienda por vivienda a todos, como hoy ya se está mirando cómo deben ser las entregas de las canastas. Mira, las canastas básicas familiares que van a entregar las municipalidades, se habló primero que sean a los más vulnerables. Eso iba a generar en la parte operativa, ya en tierra, un gran problema de reparto. Lo otro, después se habló que solo se les dé a los que no habían recibido el bono extraordinario de 380 soles. Otro gran problema. Entonces, hoy
se dice, repártanlo a todos, peruanos, extranjeros, recibieron, no recibieron, todos. Eso es una mejor decisión. Lo mismo hubiera pasado con los bonos. Mucha gente que hubiera podido recibir estos bonos en 2 armadas, estamos en emergencia, no es para también recibir una gran cantidad de dinero, pero suficiente para subsistir, no hubieran estado exigiendo echar mano pues de sus fondos previsionales. Entonces, eso es lo que debió mejorarse. No digo que hay un error tal cual, sino que son decisiones que se toman en circunstancias nuevas y ahora, a la luz de los días, semanas que han pasado, las cosas hubieran sido mejor, y eso es una lección que aprendemos todos. El gobierno está tomando las acciones que se tienen que tomar en este proceso de aprendizaje conjunto sobre este virus que nos ataca. Ahora, el problema es que yo siento que algunos confunden el tomar los recursos de la AFP en estos momentos como una liberación del gran problema que ha sido las AFP en estos 28 años, pero que yo coincido plenamente. Yo también tengo recursos en la AFP y de verdad que quisiera que me los devuelvan todos para yo saber qué hacer con mi dinero, pero en estos momentos no es lo adecuado. Por eso es que se habla de una gran reforma y nos parece muy bien que el presidente, después de 28 años, hoy toque y vea el tema de plantear una reforma. No hay que olvidarnos que el Congreso ha tenido una comisión para plantear reformas de las AFPs. El Ejecutivo el año pasado tenía una comisión para plantear reformas. La SBS, ayer escuché a doña Socorro, hay que plantear una reforma. Después de 28 años, la SBS dice, hay que plantear una reforma, porque hoy los representantes de los ciudadanos ponen el cascabel al gato y dicen, oye, esto está pasando con nuestros ahorros que se van perdiendo, hay una gran preocupación. Yo particularmente pienso que debe haber una reforma porque creo que debo sacar mi dinero para invertirlo de otra manera, pero no, tampoco creo que sea el momento para discutir eso. El momento ahora es pasar una crisis y hay que tomarlo con calma también todo esto. De acuerdo. Señor Moisés González, ¿ha escuchado lo que su colega Renan Espinosa dice? ¿Ha sido necesario, hay muchos que han creído necesario, tomar esta medida con los fondos de AFP para paliar una situación de pobreza grave que el gobierno no pudo satisfacer totalmente? ¿Qué cosa le dice su base en Cajamarca? ¿Cómo sienta usted el impacto de las medidas de contención adoptadas por el gobierno y hasta qué punto lo de las AFP va a beneficiar a sus paisanos cajamarquinos? Amigo Fernando, sabemos que estamos en un momento difícil para el país. Y efectivamente, nosotros recibimos llamadas de Cajamarca y de otras regiones del país en que la gente nos expresa su preocupación. No hay alimento, no hay dinero y no hay trabajo. Es por eso que nuestra bancada ha tomado esta decisión de que se hiciera uso de estos fondos previsionales a fin de que podamos asegurar el presente, como te decía, y en ese sentido lo hemos hecho de la forma más responsable porque también a esta medida, que es la mayoría del Congreso, como bien lo ha señalado, le hemos puesto algunos topes porque creemos que es importante y porque escuchamos también tanto al Poder Ejecutivo y también a los funcionarios de estas aseguradoras. De acuerdo. Señora Zenaida Solís, ¿ha vuelto a escuchar usted a 2 de sus colegas congresistas que han votado en un sentido contrario al suyo? ¿Qué nivel de racionalidad encuentra usted en los argumentos que se han dado y hasta qué punto ha habido un ánimo populista? No digo de los 2 colegas invitados hoy, sino de los que hemos escuchado anoche, algunos con una retórica inflamada. ¿Cuál es el porcentaje de racionalidad y de pensamiento político y cuál es el porcentaje de respuestas fáciles populistas? Fernando, yo quiero decir que estoy casi absolutamente de acuerdo con mis 2 colegas. Felicito a Renan Espinosa, que ha dicho que por disciplina votó a favor con su bancada. Eso es lo que correspondía. Eso es lo que cuida a una bancada. Mi admiración por esa decisión, en definitiva. Nada que criticar, todo lo contrario, verdaderamente todo lo contrario, de admiración. Bueno, y en general estoy de acuerdo con los 2. El asunto es solucionar los problemas. Desgraciadamente, y eso por voz de Francisco Sagasti, que es nuestro representante en la Junta de Portavoces, que nos fue diciendo que había una cerrazón total a poner algunos otros conceptos, nosotros no logramos inyectarles un poco del pensamiento que tenemos respecto de que había que favorecer a los que menos tienen.
Y digo favorecer, no a la mala. Hay unos tweets que me han hecho incendiarios. Alguien me ha puesto, yo tengo 100.000 soles y ¿qué? Tengo derecho a hacer lo que me dé la gana con mi dinero. Perdón, tampoco es así, tampoco. Pero igual, no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que entiendo, son sus fondos, es su dinero. Estoy diciendo que las AFP no tienen derecho a quedarse con ese dinero puntualmente cuando saben que no va a servir para darle una pensión a ese ciudadano y tan pronto como puedan tendrían que llamarlos y decirles, señor, aquí está su fondo. Y esa es la oportunidad, porque si ese dinero estaba durmiendo, hoy día puede solucionarles la crisis. Y respecto a que el gobierno, qué está haciendo y qué no, yo siento que el gobierno está esforzándose, que el Ejecutivo está esforzándose, está trabajando aceleradamente a todo lo que la situación requiere, pero es un hecho que no ha podido llegar a todos y puntualmente a quienes la pasan mal. Entre los que van a recibir el 25% de su fondo en la AFP, un 70% de los que más tienen está en una planilla. Actualmente, en este momento, le están depositando su sueldito o su sueldote. No lo sé, pero no importa. Bacán por ellos, muy bien por ellos. No digo que no. Lo que digo es que hay gente que la está pasando muy mal, que no ha aplicado al bono de 380 porque no son indigentes, que no tiene CTS porque no están en ninguna planilla, que no están recibiendo nada hoy porque no están trabajando y son los que trabajan día a día. Es que es una cantidad impresionante de profesores por horas, entre los que tengo amigos que me dicen, Zenaida, no sé qué hacer esta semana para darles de comer a mis hijos. Hay gente que alguien me ha escrito también y me dice, mentira, esos son independientes, no tienen AFP. Sí tienen, porque hace algunos años estuvieron en una planilla y juntaron fondos y de pronto se dan cuenta que eso es lo único que tienen. Entonces, a eso debe tener acceso. Pero si con el 25% van a poder sacar una partecita nada más y la crisis dura más, me parece injusto. Mientras que los otros van a poder sacar un fondo mucho más grande y se lo van a gastar. Y como digo, además desfavoreciendo sus expectativas de jubilación más tarde. Me refiero a los que más tienen. Por eso digo, por esa única razón digo que esa disposición del 25% no es justa ni acotada a la crisis. Solo eso. Por lo demás, estamos de acuerdo, las AFP se han portado mal, necesitamos una reforma urgente ahora y la vamos a hacer. Eso es, Fernando. Ahora quiere decir dentro de 2 meses, como dijo el presidente, supongo. Vamos a hacer una pausa, Zenaida Solís, Moisés González y René Espinosa, después de la cual quisiera preguntarles sobre el otro gran tema que fue motivo de debate ayer, el tema de el rol de la Contraloría desde el inicio de las obras públicas previstas en el marco de la lucha contra el coronavirus. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con 3 congresistas que ayer votaron sobre 3 puntos en la sesión plenaria del Congreso. Nuestra conversación en Enfoque de los Sábados con 3 congresistas de la República, 2 de los cuales votaron a favor de la ley que permite la utilización de parte de los fondos de AFPs y la otra, Zenaida Solís, votó contra. El otro tema que se abordó en el pleno de ayer es el de las facultades solicitadas por el gobierno para que la Contraloría pueda ejercer su labor de control desde el primer momento, el llamado control concurrente, y para eso se le asigne el presupuesto necesario. Ahí el voto estuvo mucho más dividido, 59 votó a favor del proyecto del Congreso y no del gobierno, 50 votaron contra con 2 abstenciones. Señor Renan Espinosa, ¿cuál fue la posición, por favor, de su bancada, la de Somos Perú? Nosotros también creemos que debimos, y lo que al final se terminó aprobando, apostar por un control concurrente específicamente para la emergencia. Lo que ocurre es que, aprovechándose de esas circunstancias, se pretendió llevar adelante un proyecto de ley que es mucho más amplio.
que la Contraloría lo necesita en tiempos ordinarios, pero que eso amerita una discusión mucho más profunda, porque no solamente trataba temas de la emergencia sobre el control concurrente, sino sobre algunos otros aspectos que la Contraloría cree conveniente necesitar para su mejor funcionamiento. Por ejemplo, la Pero absorción disculpe de las usted, OCI. ese argumento que nos está dando no es exactamente el que se aplica también para el tema de las AFPs. Pero es Hay justamente- muchos más aspectos es y eso justamente- requiere un análisis mucho más profundo, ¿o no? Es justamente lo que mencioné. Yo sí creo que en esta circunstancia el gobierno debió asistir a estas personas y que no debieron usar sus fondos previsionales, pero no dejarlos en el desamparo. Pero bueno, si ya van a usar sus fondos previsionales, que sea un monto mínimo. Y sobre todo los que tienen poco dinero, que aprovechen y lo saquen de una vez. Pero ¿cuál era la pretensión de las AFP? El 25% flat para todos. Eso era una locura. Por eso yo estaba totalmente en contra. Pero ya lo dije, voté a favor porque así lo decidió mi partido y así lo decidió mi bancada. Pero sí creo que las cosas en estas circunstancias hay que tratarlas para estas circunstancias. Las cosas de mayor profundidad tienen un tiempo más largo para poder ser analizadas. Y esto pasaba con el proyecto de la Contraloría. La Contraloría el año pasado envió un proyecto que hoy APP lo hizo suyo y lo impulsó, que al final salió desestimado, porque contempla cosas como absorciones de las OCI de los gobiernos regionales y gobiernos locales, el financiamiento de los trabajadores técnicos profesionales para la OCI de los gobiernos locales y gobiernos regionales. Contempla otras cosas que no tienen nada que ver con la emergencia y que amerita una discusión mayor porque ni siquiera tenemos información cuánto presupuestalmente eso va a significar a los gobiernos locales, regionales y en general. No sabemos cuánto es el presupuesto real ejecutado por la Contraloría en materias de control. Entonces ha habido mucha difusión, e incluso se nos ha dicho que el control concurrente se ha aplicado a los Juegos Panamericanos y eso tampoco es verdad. Entonces ha habido muchas cosas que debatir, pero necesitamos tomar decisiones urgentes. Por una cuestión de inconstitucionalidad que se advirtió, el Congreso no le dio las facultades al Ejecutivo cuando lo solicitó en este extremo. Por eso que ha tomado la decisión el Ejecutivo de mandar un proyecto de ley, otros parlamentarios hacer un proyecto de ley específicamente para el control concurrente en estas circunstancias de emergencia, y es lo que se terminó votando. Yo quiero decir algo también, el Congreso no es que haya expresado 55 votos a favor del control y los otros en contra del control, no. Todos están a favor del control concurrente, todos están a favor de luchar contra la corrupción e impedir que haya malos actos de algunos funcionarios, todo el Parlamento. Bueno, vamos a ver qué nos dice el 100%. congresista Moisés González. He comprendido. Señor González, buenos días. Su partido, APP, presentó un proyecto de ley que no ha sido aceptado. Explíquenos, por favor, qué argumentos se esgrimieron contra la propuesta de APP. Nosotros teníamos un proyecto que fue presentado a través del congresista César Combina, que era un proyecto de más largo aliento, de más institucionalidad a la Contraloría, y creo que una de las diferencias es la temporalidad, como bien lo ha señalado Renan. Es decir, nosotros creímos que este proyecto debería acompañar permanentemente a la Contraloría y no solamente por el caso del COVID. En ese sentido, lo hemos sustentado, lo hemos propuesto y como bien usted lo ha señalado, pues no ha sido aprobado, pero sin embargo ha pasado a comisión, porque por lo mismo que decía Renan, es decir, es necesario acompañar a la Contraloría, porque bien sabemos que hay 16.000 millones en obras que están paralizadas y creo que el Perú no puede seguir inmerso en esto. De acuerdo. Zenaida Solís, ¿cómo votó su bancada, la del Partido Morado, respecto del proyecto de ley sobre la función de la Contraloría? Nosotros, es que son dos proyectos en verdad. Nosotros votamos a favor por el control en la emergencia sobre el coronavirus. En ese punto estamos absolutamente de acuerdo porque la situación lo amerita. Se están repartiendo fondos por todo lado y es urgente y vital el control concurrente y por supuesto posterior también, y esperamos que el Contralor honre su palabra, que ha dicho que va a estar en todos los distritos controlando, etcétera. Ojalá que sea así. Ahora, en general, estamos de acuerdo, por supuesto, con el control, pero sujeto como todos los funcionarios y como todas las entidades, a la estructura del Estado, no un supercontrol, que es lo que quiere el Contralor en el segundo proyecto, porque si no, ¿quién controla al Contralor?
El congresista Alarcón, por ejemplo, decía ayer, insistía, y como sabemos... Que ha sido Contralor de la República, él, y que ha sido severamente cuestionado y destituido por el Congreso anterior, recordémoslo, ¿no? Es verdad, pero experiencia tiene, ha estado en el cargo, ¿no? Decía ayer que la Contraloría tiene hoy día los atributos suficientes y los fondos suficientes para hacer un control integral, que en verdad no debería estar pidiendo un superpoder Nelson Chac. Decía, ya hubiera querido yo que me dieran todo eso, lo que hoy día se le está a punto de dar. Entonces, eso nos alerta respecto a de que efectivamente no puede haber en el Estado una institución suprapoderosa que haciendo algo que necesitamos, como es el control, que bueno que sea concurrente, es decir, cuando se realizan las acciones y no solamente posterior, cuando ya se hicieron los gastos, qué bueno que sea así, pero que esté sujeta a la estructura del Estado. De acuerdo, por ejemplo, la hemos comprendido. Sí, brevemente, por favor, porque el tiempo ya nos vence. Hay un cuestionamiento por bonos que se pagan en la Contraloría, que a Nelson Chac le ha tocado un bono de 200.000 soles, ahora empezando el año. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón hay peruanos que ganan tanta plata? Por cuestión de productividad. Si le dan esos superpoderes, ¿su bono va a subir a cuánto? No puede ser. No hay derecho. De acuerdo. Muchas gracias, Zenaida Solís. Nos quedan 2 minutos. Yo quisiera usarlos para que se despidan brevísimamente y nos digan una palabra muy breve también sobre el tema de los peajes. Comenzamos con usted, Renan Espinosa, porque el tema de los peajes estalló primero en su comunidad de Puente Piedra. Sí, el día de ayer también hemos aprobado una ley para suspender de manera temporal y excepcional el cobro del peaje. No es posible que se siga cobrando peaje generando una contaminación. Están poniendo en riesgo la vida de los jóvenes y señoritas que cobran en las casetas del peaje en todo el Perú. Y adicionalmente a eso ponen en riesgo también el contagio con los choferes transportistas públicos de carga y algunos que tienen que transitar. Y por la transacción de las monedas, el billete, se paran tocando la mano. Claro que sí. Muchas gracias, Renan Espinosa. Una irresponsabilidad en 30 segundos. Muchas gracias. Moisés González, brevísimamente, por favor. Sí, el tema de los peajes no tiene un contenido económico, sino más bien un contenido de salud. Es decir, lo que estamos haciendo es salvaguardar la salud de quienes atienden y también de los transportistas. En ese sentido, estamos en mutuo acuerdo y creo es por eso la votación de ayer. Yo quiero decirle al Perú que estamos en un momento difícil, pero sin embargo tenemos la enorme fe que entre todos los peruanos vamos a salir de esta crisis y vamos a salir con éxito. Así deseamos todos. Muchas gracias, Moisés González. Palabras finales en 30 segundos de Zenaida Solís del Partido Morado. De acuerdo, pero hay que hacerlo bien, porque si no nos vamos a ganar una denuncia millonaria en el CIADI. Y eso no podemos seguir, no nos puede seguir pasando en el Perú. Nada más. Muchas gracias, Zenaida Solís. Gracias a los congresistas que nos han acompañado en Enfoque de los Sábados y, naturalmente, lo que recojo sobre todo es el deseo de que busquemos la unidad para que resolvamos esta crisis de la manera más rápida posible y con los menores consecuencias fatales posibles. Hacemos una pausa y conversaremos con la presidenta de la CONFIEP, señora María Isabel León. A la pausa primero.